Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia, nuestro lente, enfocado hoy en Colombia. En el tema que llama la atención de los colombianos, sin duda también de América Latina, ¿qué pasa con la justicia? Cuando una excongresista, Aida Merlano, condenada a 15 años de cárcel por corrupción, se escapa, y ustedes lo ven ahí en los videos, se escapa cuando asistía a una consulta odontológica en la capital colombiana, en Bogotá. Merlano huyó por la ventana de un tercer piso y tras caer aparatosamente se fugó en una moto. La mujer que iba a comparecer ese día ante la fiscalía burló la seguridad y, según detractores del gobierno, dejó en ridículo a la justicia colombiana. 11 personas fueron destituidas de sus cargos al momento, entre ellas 3 directivos del sistema penitenciario colombiano. La administración de Iván Duque solicitó a la Interpol emitir circular naranja en contra de la prófuga. Seguí caminando y en ese momento vi que una mujer estaba saliendo por la ventana. O sea, nunca me imaginé que estuviera escapando de algo. Esta señora, privada de la libertad, se ha burlado de la sociedad colombiana. Dice la ministra que se ha burlado de la sociedad colombiana. Hoy me acompaña Camilo Burbano, exdirector nacional del Sistema Penal Acusatorio de la Fiscalía de la Nación. Camilo, ¿sobre quién recae la responsabilidad cuando pasa esto? Andrea, buena tarde. Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista penal, la responsabilidad es personal. Recaería en primer lugar sobre la señora Merlano por el delito, la que se fuga por el delito de fuga de presos, de sus posibles cómplices, si estos existen, y además de los funcionarios que permitieron la fuga, bien sea de manera dolosa o de manera culposa, porque eso también está penado en el Código Penal colombiano a través de un delito que se llama favorecimiento a la fuga. Rafael Nieto Loaiza, viceministro de Justicia, analista político. Rafael, bienvenido. ¿Sobre quién recae la responsabilidad cuando uno ve que esto sucede ante los ojos de las autoridades? Andrea, para usted muy buenas tardes, para Camilo y para todos los televidentes. La responsabilidad, por supuesto, la inicial, la básica, la obvia, es de Aida Merlano, que es la que se fuga. Pero también hay que decirlo y decirlo con claridad, que aquí hay una responsabilidad de los funcionarios del IMPEC, al menos por negligencia, y habría que preguntarse si por complicidad. Teniendo ya en cuenta nuestras posiciones el día de hoy, entramos al debate. El gobierno de Colombia busca por aire, tierra y mar a la excongresista Aida Merlano. También solicitó a la Interpol que gire orden de captura contra la mujer. Por su parte, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, reveló que hubo múltiples incumplimientos de los protocolos en el esquema de seguridad de Merlano previo a su fuga y que por esta razón pidió la renuncia del general William Ruiz, director del Instituto Penitenciario y Carcelario, además de la directora y de la subdirectora de la cárcel El Buen Pastor, donde la mujer estaba recluida. La Procuraduría también ordenó la suspensión de otros 8 funcionarios del IMPEC relacionados con este caso. Una situación de estas que parecía más un reality que una vida de una persona privada de la libertad. La definición del permiso para ir al centro odontológico, salió con una sudadera debajo de su ropa que había que requisarle, estar pendiente, la designación de 2 custodios, uno manejando un conductor y solamente una guardiana al lado. Entre tanto, el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo indicó que los puntos migratorios han sido reforzados para evitar que Merlano salga del país. La señora Aida Merlano tiene 2 anotaciones, uno por la pena que está cumpliendo y hoy se subió otra por fuga de presos. Adicionalmente, Migración ha enviado a todos los puntos migratorios la fotografía y la tarjeta DECA dactilar para extremar los controles. Algunos dicen que en el país del realismo mágico pues suceden estas cosas, o lo han llamado incluso de surreal. No estamos hablando de la película de James Bond, ni mucho menos, sino de una fuga, de una presa de un tercer piso mientras estaba en una cita odontológica. Ya vamos a hablar de todos los pormenores de esa fuga y, como decía la ministra, todo lo que falló para llegar allá. Sin duda, veamos la cronología de un escape que ha sido calificado, como les decía, de película. La excongresista Aida Merlano se las ingenió para escabullir la seguridad y de una manera sorprendente se fugó en pleno día ante la vista de todos. Este es el informe de nuestra cadena aliada Noticias RCN. A las 2:50 de la tarde, Aida Merlano parece desencadenar la parte definitiva del escape. Comienza a listar varias cosas. Para empezar, se cambia de ropa. Al quitarse el pantalón, es claro que debajo tiene el uniforme blanco con el que se ve al montarse en la moto. Enseguida, toma una cartera y de su interior saca la soga roja de la que finalmente se cuelga para huir. El bolso lo pone en el muro cerca a la ventana. Organiza la cuerda,
y de su pecho saca unos guantes negros. Pasan unos segundos y se agacha para amarrar la cuerda a una mesa. Entonces llega el odontólogo, quien organiza varias cosas en su escritorio. Es en este momento en el que se produce un abrazo entre él y la condenada. Ya han pasado 5 minutos y son las 2:55 de la tarde y la cámara muestra a Aida Merlano sentada, vestida de blanco y con guantes negros. En ese momento se acerca un joven, le acaricia la cara. Después una muchacha se despide de la excongresista. Según la policía, se trata de familiares cercanos. Segundos más tarde, el odontólogo Javier Celi le entrega algo que ella guarda en su pecho. Los jóvenes se acercan en actitud de despedida. Mientras tanto, el odontólogo organiza sus cosas en un maletín que después guarda en uno de los cajones, toma su celular y abandona el consultorio. Y es a las 2:56 de la tarde cuando comienza el último capítulo de su plan de fuga. Merlano verifica que todos hayan salido del lugar y es cuando toma la soga roja del piso que ya está amarrada a la pata de una mesa. Se sube en el muro de la ventana y comienza el descenso. Por el reflejo del vidrio se ven los movimientos de la mujer. Este video no registra el ingreso de ningún funcionario del IMPEC. Solo cuando pasaron 1 minuto 57 segundos, entra quien parece ser un auxiliar del consultorio y se acerca a la ventana. En ese momento, ya Aida Merlano se ha lanzado de la cuerda tras caer aparatosamente al piso. Se levanta rápidamente y escapa en esta moto. Se une a este debate Aida Bella, senadora de la bancada de Decentes, presidenta de la Unión Patriótica. Mil gracias por estar con nosotros, Aida. Arrancábamos el programa preguntando por la responsabilidad de esta insólita fuga. ¿De quién es? Yo creo que es de la corrupción. Este es un problema seguramente complicado. No es cualquier fuga. No es que a una señora se le ocurrió bajarse por una cuerda de una ventana. Es que detrás está el gran aparato de la corrupción en este país. Corrupción que la lleva a la cárcel y corrupción que la saca de la cárcel. Y a mí sí me parece que aquí hay unos grandes responsables. Un gobierno que no se interesa por estos casos, que son realmente delicadísimos, pero tampoco se interesa en el Congreso, por ejemplo, en aplicar las normas contra la corrupción. Delicadísimo. Y además, yo creo que las explicaciones que han dado los responsables del Ministerio de Justicia, la ministra, ¿qué es lo que nos ha dicho? Pues ella es barranquillera, debía ocuparse mucho más de este caso, porque es que es un caso de corrupción en su propia ciudad. Y yo creo que si hay algo que hacer en Colombia, es la lucha contra la corrupción, que la aclamaron más de 12 millones de habitantes, o casi 12 millones de habitantes, y que además tuvo más votos que el propio presidente de la República, y no se ha cumplido absolutamente nada. Esos son los grandes responsables, pero además una élite que está acostumbrada a mantenerse en el poder precisamente comprando votos. Rafa, la misma ministra habla de falla de procedimientos, pero bueno, Aida más o menos me leyó la mente cuando yo quería abrir el tema frente al tema de la corrupción. ¿Realmente son fallas en el procedimiento? ¿Realmente son fallas de la forma en la que se cuidaba? ¿O todo encierra a que hay una cuestión de corrupción, a todo el mundo está comprado y a lo que hay que hacer es liquidar el IMPEC, que es quien tiene la función de vigilar a los presos en Colombia? ¿Esa sería la solución? Andrea, yo no puedo saber, no soy experto en el tema, si el procedimiento fue o no fue el procedimiento concreto, correcto. Eso lo saben los del IMPEC, que son los que mueven permanentemente los presos de un lugar a otro. Pero dicho esto, yo no tengo la menor duda de que aquí hay un problema de corrupción que es el que da origen a la condena de Aida Merlano. Y también se abre la sospecha, por supuesto, de que haya quienes estaban acompañando en ese proceso de corrupción política a Aida Merlano, interés en que Aida Merlano no declarara eventualmente contra ellos. Ahí puede haber ciertamente un interés que trascienda el directamente de ella en relación con buscar su libertad a través de la fuga. Y me parece que eso es parte de lo que va a tener que investigar el Estado colombiano. Aquí hay una responsabilidad personal de Aida Merlano, hay una responsabilidad de los funcionarios del IMPEC, pero hay que preguntarse y hay que examinar y hay que ir hasta el fondo para determinar si además en la fuga había un interés de otras personas,
cómplices en el delito de corrupción política por el cual había sido condenada Aída Merlano, que tenían las ganas, el deseo de que ella no declarara de ninguna manera contra ellos. Y creo que esa es una tarea que hay que hacer. Ahora, desaparecer al IMPEC sin crear una institución nueva no arregla el problema. Aquí hay que mirar de fondo si el asunto es verdaderamente uno del IMPEC o si hay otros intereses distintos con mayor responsabilidad en la fuga. Eso, pero se vislumbra, Camilo, que alguien no está haciendo su trabajo. Es decir, Aída lo dice por corrupción. Rafa habla de ley, la corrupción que la lleva a estar en este caso, pero también podríamos decir la corrupción que la lleva a darse a la fuga, porque eso así sin ayuda, hay quienes dicen no se logra. Hay una parte que es la justicia en Colombia que no está haciendo su trabajo. Bueno, en este caso, en primer lugar, podríamos decir la justicia hizo su trabajo, razón por la cual ella está presa. O sea, ella fue condenada de una manera increíblemente rápida frente a unos hechos clarísimos de corrupción electoral, gravísimos de corrupción electoral por la Fiscalía General de la Nación y posteriormente la Corte Suprema de Justicia. Es decir, señalar a la ministra de Justicia o a la justicia en este momento no es... Yo creo que es un muy mal entendimiento de cómo funciona el sistema de justicia y cómo funciona el IMPEC. Entonces, en primer lugar... La justicia hizo su trabajo para usted. Claro, la justicia hizo su trabajo con Aída Bella, con Aída Merlano. 15 años. Aída Bella está aquí y no soy del Partido Conservador. Hizo su trabajo porque la condena en tiempo récord y la condena a una pena relativamente alta frente a lo que ella hizo. De acuerdo. O sea, ese es el papel de la justicia, absolver o condenar dependiendo de las pruebas, y eso fue lo que hizo. Lo hicieron, chuleado. Listo. Veamos, ministra de Justicia. La ministra de Justicia no tiene injerencia sobre las decisiones del IMPEC y eso es tal vez un desconocimiento de cómo funciona el IMPEC. El IMPEC, si bien tiene... ¿Quién es el jefe del IMPEC? ¿Cómo funciona en Colombia? Es el director del IMPEC. Un general de la policía. En este caso era un general de la policía. ¿Quién es el jefe de ese general? ¿A quién se le debe? No, ese es el punto. Él no tiene jefe. Y se malentiende al decir que la ministra de Justicia es la jefa del IMPEC. No, es un organismo adscrito al Ministerio de Justicia, pero tiene decisiones independientes, tiene una junta independiente, tiene un director independiente y no le rinde al Ministerio de Justicia nada operacional. Entonces la ministra de Justicia, le pongo un ejemplo, la ministra de Justicia no puede llamar al director del IMPEC a decirle trasládame un preso. Eso está fuera de su ámbito de competencia. Entonces, ¿pero sí puede proponer liquidar el IMPEC? No ha sido, mire... Lo acaba de proponer. Y sería el quinto intento de hacer, entre otras, ¿no? O sea, no ha sido fácil. Recuerdo al presidente Santos en su momento trató de hacer esto, no lo logró. La fuerza política del IMPEC es una fuerza muy importante que no permitió que se hiciera una liquidación y lo que terminó haciéndose fue una división entre el IMPEC y una organización que se llama USPEC, que es la que maneja el tema presupuestario. El IMPEC, hablamos, es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, para ponerlo en contexto para nuestra audiencia también en América Latina, que no en todas partes hay, por supuesto. Algo más, Camilo, porque quiero seguir entonces. Entonces hay que hurgar en el IMPEC. Definitivamente tendremos que hurgar en el IMPEC. El IMPEC siempre ha tenido problemas de corrupción, o por lo menos ha habido muchas denuncias alrededor del IMPEC históricamente en el tema de corrupción. Entonces, liquidarlo no necesariamente soluciona nada. Si vamos a crear una institución que tenga los mismos problemas. Porque puede ser de una u otra pasar lo mismo. Y ha pasado históricamente con varias instituciones. Ha sido militarizado, además, en los últimos años. Quienes han sido directores del IMPEC pues son oficiales y generalmente son de alto rango. Usualmente son generales de la policía. Creo que el que está es general de la policía, pero hasta donde entiendo, pero usted de pronto puede saber más. Si los oficiales son prestados de la policía y después vuelven a la policía. No necesariamente, usualmente. No necesariamente, no sé si este será el caso. ¿Por qué? Porque dicen, el señor director del IMPEC renunció, pero como él es un alto oficial, entonces de pronto regresa a la policía. Yo quisiera que estas cosas se las preguntaran a la ministra. Si él va a renunciar nuevamente a la policía o se va de la policía, porque no dio para su cargo y tampoco fue responsable en él. La pregunta es, Rafa, si se saca algo o se limpia en algo las decisiones del gobierno de la ministra de Justicia, en este caso, de sacar a esos 9 funcionarios. Andrea, habría que precisar que ha habido directores civiles del IMPEC, Sí. ha habido militares retirados, policías retirados, y es relativamente nuevo el que haya oficiales en activo como directores del IMPEC. Eso
es un cargo que designa el presidente de la República y no tiene una caracterización como un militar o un policía en activo o en retiro. Es de libre nombramiento y remoción. Yo debo decir que muy probablemente el director del IMPEC no tenía ni idea de lo que estaba pasando en relación con Aída Merlano. La decisión de trasladar un preso le corresponde al director del penal en el cual ese preso está recluido, en este caso concreto a la directora del Buen Pastor. El director del IMPEC ni se entera de los movimientos de los presos a lo largo y a lo ancho de las múltiples cárceles que hay en el país. Aquí le están cobrando políticamente el que se le haya fugado una presa reconocida y famosa. Pero no dudo de que él no sabía absolutamente nada del tema. No tenía cómo controlarlo ni cómo saberlo. Termina asumiendo la responsabilidad por la actuación de sus subalternos. Ahora, dicho esto, es verdad que el IMPEC tiene serios problemas de corrupción. Los guardas del IMPEC le entregan celulares a los presos, le dan mejor tratamiento a unos que pagan que a otros, etcétera, etcétera, etcétera. La droga abunda en las cárceles y uno puede seguir en este ejercicio. La pregunta es cómo se puede reconstruir el sistema penitenciario y carcelario en Colombia. Y esa respuesta es larga y tiene muchos responsables. Por ejemplo, la gente no sabe que la responsabilidad de las personas que no han sido condenadas no es en estricto sentido del IMPEC, sino de los municipios. Pero en Colombia no hay un municipio que construya una cárcel. Luego, el IMPEC ha terminado por recoger también, y lo mismo ha hecho la policía en sus instalaciones y estaciones policiales, a las personas no condenadas, pero que están siendo procesadas y están, mientras tanto, privadas de su libertad. La reflexión tiene que hacerse mucho más de esta coyuntura si lo que se pretende es dar respuestas a mediano y a largo plazo que realmente resuelvan el problema. ¿Les parece? Vamos a una pausa de quién es la responsabilidad de la insólita fuga de la excongresista colombiana Aída Merlano. Ya volvemos, estamos con el hashtag de hoy, ¡SumColombia! Hablamos hoy de esta, algunos le dicen surreal, de película, insólita. ¿Qué otro? Olímpica, Una bueno, fuga de todo. olímpica. La fuga de una excongresista en Colombia. ¿De quién es la responsabilidad de esta fuga de la excongresista colombiana Aída Merlano? Es lo que estamos debatiendo el día de hoy. Nuestra cadena aliada de Noticias RCN estableció que la Fiscalía formulará cargos por presunta complicidad contra el odontólogo Javier Guillermo Celis Barajas y la auxiliar que lo acompañaba en el consultorio de donde se fugó la excongresista. También se imputará el delito de favorecimiento a los dos hijos de Merlano, quienes estaban con ella antes de su escape. Además de la búsqueda, las autoridades se enfocan en identificar a las 4 personas que interactúan con Aída Merlano antes de la fuga. Tratar de identificar quiénes son esas personas que aparecen en esos videos para establecer su posible participación en alguna conducta delictiva. Entre las personas que estaban con la ex senadora había un menor. Al parecer, en las imágenes hay un menor de edad. Por eso se indicó que a la señora Aída Merlano se le había se pidió mejor una orden de captura por la fuga y por la posible instrumentalización de un menor de edad. También se busca establecer la presunta participación del odontólogo que la atendió. Estamos analizando con los medios probatorios que tenemos qué podemos allí imputar, teniendo en cuenta que hay una conducta delictiva que es el favorecimiento de fuga. Las autoridades intentan establecer el papel de las personas que la acompañaban. De sentido común, si yo me abrazo con una persona es porque realmente tengo algún tipo de cercanía con ella, yo no abrazo a un extraño. Fiscalía y policía buscan a Aída Merlano en todo el territorio nacional. Y hay otras polémicas declaraciones de... ¿es una fiscal la que está hablando, Camilo? El equivalente a una directora nacional de la Fiscalía. Porque dijo que pues estaba investigando, sí que realmente había complicidad. ¿Es fácil establecer que todos los que están en ese consultorio son cómplices? No, desde luego que no, eso va a ser parte de la investigación. Sin embargo, viendo los videos hay un par de cosas que necesitan una explicación. Entonces, un ejemplo, si usted ve la secuencia del video, se va a dar cuenta que en un momento está la señora Merlano sola atando una cuerda roja a la pata de una mesa para poderse descolgar. Posteriormente a eso entra el odontólogo.
Cuando pasa eso, ustedes que son los expertos, si un detenido va a una cita médica, en este caso, ¿están las personas que lo cuidan dentro de la cita médica? O sea, ¿deberían haber estado las personas que cuidaban a Aída Merlano en el consultorio adentro? Depende del nivel de riesgo que tenga el interno. Que ese es el otro tema aquí, ¿no? Es un tema mucho más complicado. De 1 a 2 ya vamos a hablar con eso con Rafael. Claro, pero aquí hay un punto importante y es el nivel de riesgo que tiene el interno determina el grado de seguridad que necesita cuando es trasladado, por ejemplo, a una cita médica. Entonces, también depende de qué se está haciendo en la cita médica. Le pongo un ejemplo. Por regla general no se puede perder de vista al interno porque puede presentarse una fuga, desde luego. Sin embargo, yo no podría, como funcionario del INPEC, pues acompañar a una cita ginecológica y no perderlo de vista porque estaría transgrediendo los derechos fundamentales. Entonces, hay unos protocolos específicos que tienen que ser respetados. Según las mismas declaraciones de la ministra de Justicia, pues unos protocolos que fueron incumplidos, que es parte de lo que debe ser investigado. Rafael, hablamos del nivel de seguridad. Aída Merlano tenía un nivel de seguridad número 1, pero hay un documento que dice que de repente todavía pues no saben por qué se lo bajaron al nivel número 2. ¿Quién toma esa decisión? Un comité interno del INPEC. Okay. Nuevamente el INPEC. Por distintas personas, sí. De nuevo el INPEC. De nuevo el INPEC. Se sientan, hacen una evaluación de la situación de seguridad que puede representar y los riesgos de esa persona detenida o condenada, y con base en esa decisión asignan un nivel de riesgo y por tanto un nivel de seguridad. Lo que entiendo yo además es que esta decisión se había tomado ya hace varios meses, la de bajarle el nivel de riesgo de 1 a 2 a Aída Merlano. ¿Qué consideraciones tuvieron? No lo sé, pero no ha sido una decisión cercana en el tiempo a la de su fuga. De manera que es difícil de saber, habrá en todo caso algún acta, supongo yo, cuál fue la motivación que hizo que bajaran el nivel de riesgo de 1 a 2 y con ello bajaran también el nivel de seguridad que tenían que prestar. Yo creo, sin embargo, que ese tipo de cosas son anecdóticas, Andrea. Presos se fugan en todas partes y con esto no estoy ni mucho menos justificando de ninguna manera esta fuga o al INPEC. A mí me parece que Aída Merlano merecía todas las condenas, sus actos de corrupción son innegables y Colombia necesita una cruzada a fondo contra la corrupción, incluyendo la corrupción de origen político. Pero creo que quedarse en la anécdota de las circunstancias de su fuga alejan otras discusiones que me parecen importantes. Una, ¿qué hacemos con el sistema penitenciario y carcelario en Colombia? ¿Qué vamos a hacer con el INPEC? Dos, ¿cuál es la motivación última de la fuga? ¿Solamente una de ella personal buscando su libertad? O, insisto, había unos interesados en que Aída Merlano no colaborara con las autoridades, colaboración que se había dicho en los medios iba a prestar. No parecía ser ella la única involucrada en el Departamento del Atlántico en estos asuntos de corrupción política que dieron lugar a su condena, sino parece que hubieran otros. Esos otros estaban interesados, facilitaron, ayudaron a la fuga. Esa investigación la tiene que hacer la Fiscalía a fondo y tratar de establecer la responsabilidad. Y yo hago una consideración adicional, Andrea, que me parece importante. Aquí se ha armado un gran escándalo con la fuga de Aída Merlano. La responsabilidad es de ella fundamentalmente y del INPEC, pero se habla poco de la responsabilidad de la fuga de Santrich y de cómo en ese caso sí había una responsabilidad de los altos tribunales que facilitaron, buscando la libertad de Santrich, que finalmente se fugara. Rafa pone el dedo en la llaga, Aída, ¿lo podemos comparar? Porque si es verdad, se está hablando en Colombia de, bueno, se les fugan los presos, se le fuga uno por la ventana, pero también el señor Santrich, te vi, se fue. Yo creo que son dos casos completamente distintos. Uno, el de Santrich, él no estaba en ese momento capturado, estaba en libertad y simplemente tenía un acompañamiento de la UNP. Y dos, el caso de Merlano, había sido condenada. Pero lo otro que es muy significativo es que ese día se quedó esperando la del abogado y la fiscalía, porque ahí eran donde iban a hacer precisamente todas las cuestiones relativas a que ella iba a hablar, es decir, los acuerdos con la fiscalía para que se reduzcan las penas, etc. Yo no soy abogada,
pero he estado siempre muy pendiente de todas estas cosas. Pero a mí lo que me parece muy raro es que esa fuga haya sido tan relámpago, ¿no? Esto venía preparándose desde hace mucho rato. No era la primera vez, según dice la prensa, que la señora iba a donde el odontólogo. Ella tenía costumbre de ir allá. Esa sonrisa se demoró mucho para arreglársela. Y además yo no sé qué se arreglaba, porque de todas maneras ella tiene una sonrisa bellísima. No tenía nada que arreglar ahí, pero bueno, eso ya son cuestiones de otro tipo. Pero yo sí creo que este es un problema de una fuga completamente planificada en la que se movió muchísimo dinero. Porque no nos crean tan infantiles, pues. Una cuestión de estas tiene que ir por aquí, por allí, por más allá. Y yo no creo que sea exclusivamente, ahí sí difiere el doctor Nieto, exclusivamente problema de la directora de la cárcel. No. Primero, bajarle los niveles de riesgo. El doctor Nieto ha dicho que hay un comité que se encarga de eso. Ese comité tiene que estar investigado. Y tiene que hacerse la investigación ya. Pero la otra cosa que yo quiero decir es, Bogotá es la ciudad que más cámaras tiene. Es decir, yo me imagino que hay un seguimiento por las cámaras, porque dicen que además abordó después un vehículo. Si abordó el vehículo, yo me imagino que no puede andar un vehículo en Bogotá sin placas. Debe tener placas, como también la motocicleta debe tener unas placas, porque aquí nadie puede andar, eso lo pueden hacer en Caloto, en el Cauca. ¿Nos quiere llevar a decir que falta celeridad en estos momentos? A mí me parece que falta celeridad, y segundo, yo creo que hay urgente necesidad de que los colombianos realmente estemos informados. Por ejemplo, ¿quién entró la cuerda roja? Pero ¿quién no va a entrar una cuerda roja? Por más paquetes que tengan, una cuerda en un consultorio, pues uno dice, bueno, ¿eso qué pasó aquí? ¿Esto qué es? ¿Es de los bomberos o alguna cosa? Entonces uno tiene que también dar suspicacias, pero la señora que además la acompañaba, parece no solamente la señora, sino quien la iban a sacar de la cárcel. Recordemos que la cuerda no estaba dentro de una cartera, ¿no? Entonces estaban leo, entrando portafolios, claro, bolsas, lo etcétera. último que leo en la prensa es que evidentemente no querían llevarla porque iban muy pocos. Eso lo tienen que responder no solamente la directora de la cárcel, lo tiene que responder el director del IMPEC, porque eso de que no saben qué pasa en las cárceles, esto es pura ilusión. Saben qué pasa en las cárceles. Camilo, frente al tema de Santrich, a mí me gustaría llevarle un poco, porque también ha sido como, bueno, la gente que tiene problemas con la justicia se fuga nomás en Colombia y no pasa nada. Bueno, aquí me aparto un poco de Rafael en algo. Sí son dos situaciones bastante distintas. Primero en el sentido de que pues Aida Merlano tiene una condena, estaba vigilada por instituciones estatales precisamente para evitar su fuga. A diferencia de Santrich, que lo que hace es no evadir una custodia, sino evadir unos escoltas que lo estaban protegiendo. Entonces, realmente la situación es distinta. También es distinta la actuación de los tribunales. Aquí tenemos un tribunal que había condenado a la señora, Santrich no tenía ninguna condena. Lo que sí es cierto... Claro, pero estaba siendo investigado y es que dicen, la JEP lo dejó ir. Sí, desde luego. ¿Sí? Desde luego. Hay quienes están cuestionando en ese momento a la JEP. Y aquí, en cambio, el Ministerio de Justicia ha tomado cartas en el asunto. Claro, si lo vemos en ese sentido. Claro, pero es que es totalmente diferente la responsabilidad entre una cosa y la otra. Es que uno puede tener una responsabilidad política frente a actos jurídicos y la otra es una responsabilidad política que toma la ministra de Justicia que no tiene nada que ver con la JEP. O sea, aquí hay que distinguir las formas de responsabilidad. Una responsabilidad penal, jurídica, que le corresponde a las personas que realizan los actos, y una responsabilidad política que aquí ya cobró claramente varias cabezas, entre ellas la del director del IMPEC. Ahora, tampoco nos podemos decir mentiras. El señor Santrich no se vuela porque le parece que el proceso de paz no vaya bien. Él tiene a sus espaldas pedidos de extradición. No podemos ser ciegos con eso. Rafael, volviendo al tema, porque ya lo pusimos sobre la mesa, ¿por qué para usted sí tiene que ver y tiene un marco de responsabilidades y por qué los compara? Lo que Aida no dice es que Santrich estaba detenido. La fiscalía lo había detenido porque había una solicitud de extradición por narcotráfico por parte de los Estados Unidos. Y a eso es a lo que me refiero. Tanto la JEP como después la Corte Suprema de Justicia dan la orden de liberar a Santrich. Aida, los amigos de las FARC en el Congreso, todos salieron a decir que tener detenido a Santrich ponía en peligro el proceso de paz y que había que liberarlo. Y actuaron las Cortes para liberarlo. Y fue libre, que se terminó de fugar. Pero suponer que ahí no hay una fuga y que no hay una responsabilidad de los tribunales es negar la realidad. El señor Santrich se fuga porque las Cortes lo ponen en libertad.
El señor Santrich se fuga porque Aída, sus amigos y los de las FARC salieron y presionaron y dijeron que el señor Santrich tenía que estar en libertad y se terminó fugando. Sí, claro, las circunstancias son distintas. Santrich no tenía condena, pero tenía una solicitud de extradición de los Estados Unidos. Y en Colombia, a los solicitados en extradición, aunque no haya condena, se les mantiene detenidos. Aquí lo liberaron y se fugó. Aída, un comentario final antes de la pausa, por favor. No, él estaba en el Parlamento. Él hacía parte de la Cámara de Representantes, precisamente por todas las cuestiones que se firmaron de acuerdo a la paz. Y bueno, hay unos enemigos de la paz gratuitos que todo el tiempo quieren la paz con la guerra. Y nosotros queremos la paz con la paz. Y eso es elemental porque, bueno, pues el doctor Neto hace parte precisamente de un sector que toda la vida ha estado contra la paz si no la hacen ellos. Si la hacen ellos, me imagino, o yo no sé qué pasaría, porque como el doctor Duque dijo que no cumplía los acuerdos y que él no los había firmado y por eso no los cumplía, pues desconoció el Estado. Avancemos, si les parece, para terminar en el último bloque con conclusiones, como dice Rafael, para no quedarnos en la anécdota, sino saber qué realmente puede pasar o debe pasar con el sistema penitenciario en Colombia. Gustavo Zapata, cuando preguntamos de quién es la responsabilidad de esta insólita fuga de la excongresista colombiana Aída Merlano, Gustavo Zapata en nuestro tuit dice que hay claramente complicidad de los doctores y enfermeras. ¿Los cómplices están detenidos?, pregunta Gustavo. John Rodríguez comenta, este caso fue una burla para las autoridades. Cuando se fugó Santrich no hubo ningún recorte en la JEP. Yeli Amaya comenta que la culpa la tiene la ineficacia del IMPEC y la corrupción de este país. Ya volvemos. ¿De quién es la responsabilidad de la insólita fuga de la excongresista colombiana Aída Merlano? Es lo que estamos debatiendo hoy. Hemos visto los detalles de la fuga, hemos hablado de los responsables, hemos hablado de los casos que se pueden parecer en Colombia a la fuga de presos, pero vamos adelante. Camilo, cuando decimos qué se puede hacer realmente con el IMPEC, con el quien tiene en sus manos el resguardo de los presos en Colombia, es fácil decir, como dice la ministra, bueno, vamos a meterle mano, vamos a darle un vuelco. Hay quienes dicen hay que acabarlo. ¿Esto es así de sencillo desde el gobierno? No, históricamente ha habido varios intentos de liquidar el IMPEC, nunca se ha podido hacer, inclusive hubo anuncios presidenciales diciendo que se iba a liquidar el IMPEC, nunca se pudo hacer. El IMPEC tiene, digamos, quien lo protege políticamente, entonces es muy complicado hacerlo. Sí se pueden hacer cosas. ¿A quiénes les puede interesar tener un IMPEC de esta forma? Bueno, esa es una respuesta larga, pero en primer lugar a las personas que están detenidas. ¿Por qué? Porque lastimosamente, como decíamos al principio, el IMPEC siempre ha tenido cuestionamientos relativos a la corrupción. O sea, más poder tienen los detenidos que los que realmente quieren... Mire quién está detenido, hay mucha gente detenida. Hacer algo con el IMPEC. Claro. Y además hay poderes políticos metidos, o sea, no es un tema fácil. Realmente mi llamado sería este: si nosotros vamos a tratar de hacer un cambio en el IMPEC, primero esto requiere unas apropiaciones presupuestales importantes, porque el sistema penitenciario en general los requiere, es una deuda histórica de Colombia, no de este gobierno, es que la población penitenciaria siempre ha sido el patito feo del presupuesto, ¿sí? Por eso hay crisis penitenciaria cada 5 minutos en Colombia. Pero no tenemos que politizar el discurso, tiene que ser un discurso técnico. O sea, tenemos que ver cómo técnicamente podemos hacer un IMPEC o lo que sea. ¿Decir liquidar el IMPEC es politizarlo? No, sino se lo va a liquidar, tenemos que tener una estructura técnica fuerte creada para hacerlo. Rafael, como ex viceministro de Justicia, pregunto lo mismo. ¿Qué tan fácil o difícil es hacer esto, o del dicho al hecho? Dice la ministra, el IMPEC tocó fondo y propone liquidar el IMPEC, pero luego dice, bueno, hay que trabajar en planes a mediano y largo plazo. ¿Cuáles serían esos o cuáles deben ser? Es sumamente difícil. Yo no tengo la menor duda, pero sobre todo porque no hay ninguna claridad sobre cuál es la alternativa. Y si no la tenemos, estamos simplemente en el mismo plano en el que estamos hoy. Pero yo quiero, en todo caso, Andrea, aprovechar para hacerle una precisión a Aída. Yo soy un amigo de la paz, siempre lo he sido. Nunca he tenido amigos bandidos. Nunca he justificado la violencia. Eso creo. Aída sí. Aída ha justificado la violencia política. Y Aída ha tenido amigos, como sus amigos en las FARC, que han matado y han cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Aquí lo que hay que decir con claridad es que tenemos que tener una decisión frontal en la lucha contra la corrupción sin importar quién sea el corrupto. Yo
condeno inequívocamente lo que ocurrió con Aída Merlano y su actuación previa. En cambio, Aída terminó justificando lo que hizo Santrich. Y esa es la diferencia al final entre unos y otros. Hay algunos, como Aída, que justifican dependiendo cuál sea la ideología del sujeto. Y hay otros como yo, que sin importar cuál sea la ideología, condenamos a los corruptos, a los criminales y a los violentos. Eso no nos hace amigos a nosotros de la guerra. Y habría que hacer una afirmación final que me parece importante. Quien pone en peligro la paz no es aquel que, como yo, señala los problemas del acuerdo, la conducta incorrecta de los comandantes de las FARC que siguen involucrados en delitos, como Márquez o como Santrich, sino Santrich y Márquez que siguen delinquiendo, que incumplen el acuerdo, y personas como Aída que defienden a Santrich y defienden a Márquez. Aída, cierro con usted el programa contestándole a Rafael, pero voy algo más allá. ¿Sí se puede unir este país en torno, quizás no a la guerra y la paz, por supuesto, porque eso nos tiene tan divididos, sino al tema de la corrupción? Yo creo que ese es el gran problema que hay en este país. En el Congreso, precisamente los amigos del doctor Nieto son los que no quieren incluso aprobar muchas cuestiones de la corrupción. Es que de los 8 proyectos que circuló y que además los propuso el presidente valiéndose de la consulta anticorrupción, pues ha pasado, no alcanzó a llegar ni siquiera al Senado, algunos, pero lo único realmente que han hecho, pues es nada, sabotear todo lo que los colombianos piden a gritos, la lucha contra la corrupción. Y segundo, él hace parte de un partido que está devolviendo al país a la guerra. Pero como pues son los analistas los que están aquí en el escritorio escribiendo documentos y mirando a ver qué hacemos los que actuamos y los que vamos a la realidad. Yo vengo, por ejemplo, de un municipio, PEDEC, 20 proyectos han presentado y ni uno le han aprobado. Es en el plan de desarrollo, en la ley del financiamiento dejaron completamente sin dinero y sin plata todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la paz. Pero si el diagnóstico es el que el problema es la corrupción, muy difícil unirnos frente a ese tema, no sé, pues Camilo, lejos de cerrarse usted que ahí está mirándolos a los dos. No en 30 segundos. En 30 segundos, muy sencillo. Tenemos una vocación anticorrupción, debemos aprovecharla, pero no puede ser una política partidista. Si es una política partidista, se acabó. Una pausa, ya volvemos. Gracias. Agradezco a Aída Bella, senadora de la bancada de Decentes, a Camilo Burbano, exdirector nacional del Sistema Penal Acusatorio de la Fiscalía de la Nación, y a Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia, por habernos acompañado. Yo soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate.